quien rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, eterno es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Es un gusto que nos reciban el día de hoy en sus hogares. Gracias por compartir con nosotros esta transmisión. Y vamos a poner todo en manos del Señor con una oración. Cerremos nuestros ojos y elevemos nuestra oración hacia el Señor. Bendito Señor y Padre Celestial, en esta mañana queremos darte gracias, Dios, por tu inmensa misericordia que nos permite, Señor, un día más de vida. Gracias por permitirnos compartir esta transmisión con los hermanos, Señor. Y te pedimos que todo lo que se haya planeado en este día, Señor, para alabarte y honrarte, llegue a cada uno de ellos como una lluvia de bendición, Señor,
en el lugar donde quiera que se encuentren. Llénale, Señor, en lo que necesites. Tú conoces, Señor, la necesidad de cada quien. Guárdales, bendíceles, Señor, y permite que el ratito que vamos hoy a compartir sea para bendecirnos a nosotros, Señor, y sobre todo para agradarte y glorificarte a ti. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a compartir la lectura del día de hoy. La misma se encuentra en Lucas, capítulo 5, y vamos a leer los versículos del 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca a la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompió. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Que el Señor añada bendición a su palabra. Buenos días, hermanos. Mi nombre es Wendy. Para los que no me conocen, yo soy la líder de la Pastoral de la Niñez. En este video pretendemos explicarles un poco acerca de la dinámica de cómo hemos estado trabajando para que a los chicos les lleguen las clases de escuela dominical. Más adelante en el video, el hermano César les va a comentar un poco acerca de esta dinámica. Yo, en personal, espero profundamente que todos se encuentren muy bien, que tengan mucha salud y que se estén cuidando, que estén tomando las medidas respectivas para prevenir cualquier contagio. Entonces vamos a seguir con el hermano César, que él les va a explicar un poco más acerca de la dinámica. Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. De mi parte quería comentarles que también soy maestro de la Pastoral de la Niñez, en la cual Dios me bendice mucho con cada uno de los niños a los que les doy clase. Los más grandecitos son los que yo les doy clase. Quería comentarles un poco sobre cómo estamos trabajando en tiempos de pandemia. Nosotros al principio de la pandemia estuvimos trabajando con videos de YouTube que los hacía y los preparaba la maestra Yami. Ahora, últimamente se está implementando nuevos audios de WhatsApp que hace la líder de la niñez. Esto porque nos interesa y nosotros nos preocupamos por el bienestar espiritual de los niños, que estén siempre aprendiendo en sus casas, con apoyo de ustedes, los padres, de ustedes, los abuelos, los tíos, los hermanos, que nos ayudan para que esto se haga posible, para que ellos no dejen de lado en sus casas a Dios, en sus casas el aprendizaje sobre el más importante de todos. Entonces, de mi parte muy bendecido, de mi parte muy agradecido con la pastoral, con la líder Wendy. De verdad que cada uno de los maestros damos lo mejor de nosotros para que los chicos y chicas siempre crezcan con esas buenas bases espirituales, con esas buenas bases bíblicas, en donde
se aprende solo verdad y donde se aprende lo más maravilloso que es el Señor. Que Dios les bendiga y que sigan teniendo un buen día y una buena tarde. Buenos días, que Dios les bendiga y les llene de su paz y su gozo, que su gracia esté con cada uno de ustedes. Es un privilegio, como todos los domingos, poder participar de esta bendición tan especial de compartir la palabra. Y me imagino y espero en el Señor que para ustedes también sea una bendición recibirla. Volvamos a continuar predicando la palabra del Señor como siempre lo venimos haciendo cada domingo. Agradecemos a las personas que ya participaron anteriormente y la lectura la vamos a tener en Lucas capítulo 5 de los versículos 1 al 11. Ya fue leída la palabra, por lo tanto no la voy a leer yo, sino que voy a ir trabajando sobre ese texto. Ahí en esos versículos de Lucas capítulo 5 vamos a tener la meditación de esta mañana. Tal vez como aspectos introductorios me gustaría compartirles que cuando Jesús entra triunfante a Jerusalén, dice el texto bíblico que después de la experiencia de que le lanzan trampas y la gente se goza, se alegra y se celebra, también los fariseos se molestan y existe ahí cierto roce con Jesús. Jesús declara unas palabras y va y ve a la ciudad de Jerusalén y llora sobre ella y profetiza que va a ser destruida Jerusalén. Y la razón de esa destrucción es porque dice no conoció la visitación de Dios, que obviamente se está refiriendo a la no aceptación de Jesucristo, y que era la visitación de Dios en ese momento para Israel, para el ser humano. Al igual que Jesús visita la ciudad y hace esa visitación, muchas veces lo hace también en la vida de personas o en la vida de un ser humano, y es un poco el caso que vamos a estudiar hoy, como Jesús visita a un grupo de personas de manera especial. En este milagro, que es lo que estamos reflexionando, vemos cómo Jesús irrumpe en la vida de personas cuando Él quiere y de acuerdo a su soberanía. En este caso irrumpe como de dos formas. En el caso del milagro, o por lo menos yo voy a analizar dos formas como Jesús irrumpe en la vida de estos hombres, y podría hacerlo en la vida de nosotros y de cualquiera. Primero Jesús irrumpe y visita a esta gente dándole salvación a pecadores necesitados que vivían una vida normal en ese tiempo, ¿verdad? En este milagro solamente lo narra el escritor Lucas, y se dio muy al inicio del ministerio de Jesús. Jesús andaba solo todavía, no tenía discípulos que estuvieran con él de forma permanente. Él caminaba y andaba ya haciendo ciertos milagros y andaba con una multitud que le seguía, pero él andaba solo, sin ningún grupo de seguidores. El milagro ocurrió como algunos otros, a la orilla del mar de Galilea, y se dio ante una multitud muy grande que venía siguiendo para escuchar sus palabras. No sabemos ni de dónde salieron esta gente. Siendo muy de mañana, Jesús se preocupó por enseñarle la palabra y predicarle la palabra a aquella multitud. El hecho de buscar, de que Jesús buscara una barca o tomara la barca, era para hacerlo más cómodamente, pues como nos dice el versículo 1 del texto de hoy,
la gente era mucha, palabra de Dios para todos dice que lo apertujaban. A esta altura Jesús ya había predicado en varias partes, su autoridad ya se había dado a conocer, se había manifestado, se había hecho patente, y ya era muy conocida por mucha gente, y por eso no es raro que a tempranas horas del día una gran cantidad de gente le siguieran y lo siguieron para escucharle. Interesante que aparte de la multitud y que estaba ahí en el evento, ¿verdad?, de una gran multitud que estaba escuchando la palabra de Dios, el texto nos narra que se encontraban también un grupo de pescadores que estaban finalizando sus labores de jornada de trabajo durante la noche. Estos solo estaban ocupados en recoger sus instrumentos, ordenarlos, lavarlos para el próximo día. Es seguro que su afán era terminar lo más pronto posible e irse a descansar. Imaginémonos nada más toda la noche en el mar tratando de pescar y ya a estas horas de la mañana, no sé, tal vez como a las 8 de la mañana probablemente, o algo así, a las 9, me imagino yo, especulo, esa gente ya estaba agotado y su deseo era ir a su casa, desayunar y descansar. La verdad que ellos no estaban ahí por escuchar a Jesús, no habían llegado ahí con ese propósito. Ellos tampoco estaban viviendo un momento espiritual como muchas de esa multitud que estaban emocionados y siguiendo a Jesús. La verdad es que solo coincidieron en algún momento y coincidieron en un lugar con Jesús y con esta situación que se dio donde Jesús estaba predicando. Jesús se convirtió aquella coincidencia en una experiencia valiosa para aquellos hombres, ¿verdad? Porque cuando Jesús llega ahí y predica y ve una barca y va y se sube en ella, con el propósito de que le facilitara la predicación. Sería un momento espiritual y Jesús sube a la barca de un hombre llamado Simón y se aleja un poquito de la orilla para tener como más visibilidad de la gente y les enseñaba y les predicaba la palabra de Dios. Aquellos hombres apenas habían oído hablar de Jesús, tanto Simón como los otros que estaban ahí, ¿verdad? Sin embargo, Jesús se acerca a ellos con cierta familiaridad de quienes le conocían desde hace mucho tiempo, se sube a la barca y empieza a usar esta barca como instrumento para enseñar a la multitud. Muy interesante esa situación de Jesús, ¿verdad? Hablar la palabra de Dios. Siempre Jesús aprovechaba la oportunidad, una gran multitud le seguía, y entonces buscó una forma cómoda de estar, de que la gente lo escuchara mejor, y siempre aprovechando las oportunidades para predicar la palabra de Dios. Y eso es un buen ejemplo para nosotros, y tal vez sería uno bonito como empezar a aplicar aquí la enseñanza de este pasaje. Jesús nos da el ejemplo a nosotros, ¿verdad? No hay que dejar ir las oportunidades que existen para hablar la palabra de Dios. Ahora mismo, la gente que está encerrada, la gente está preocupada, está con miedo, con muchos temores. Ahora mismo probablemente sería una buena oportunidad de hablar de la palabra de Dios, usando muchas formas y muchos medios que ya ustedes conocen, y me imagino que lo pudiéramos hacer, ¿verdad? Muy bien, al terminar de hablar, Jesús le dice a Pedro que eche la barca a aguas profundas y que vaya a pescar. Bueno, yo no me imagino
como fue para Pedro y aquellos pescadores. Tener que quedarse después de un día, de una noche cansada, y esperar que Jesús predicara. No sabemos cuánto tiempo predicó, digamos 40 minutos, una hora que le enseñó, ¿verdad? Y ellos lo que querían era ya irse a la casa, ir a descansar, pero Jesús lo sorprende y les pide que vayan a las aguas más profundas, que vayan más adentro, dice la palabra de Dios, y lanzaran las redes para pescar. Me imagino yo, y se puede ver aquí la autoridad de Jesús cuando pedía algo, ¿verdad? Porque Jesús, Pedro, inmediatamente le obedece y va hacia aguas profundas, ¿verdad? Y aquí, en esta obediencia, empieza a estarse una relación entre Jesús y este pescador. Aquí empieza a gestarse una relación que es como el primer acto de fe de este hombre, que va a ser una relación duradera y permanente y por mucho tiempo, ¿verdad? En este acto de fe que él dio, porque él mismo dice, ya hemos pasado toda la noche en esto, la verdad que el asunto de la pesca no está bien, pero sin embargo, como tú lo dices, entonces dice, como tú lo dices, yo lo voy a hacer. Al hacerlo, se lleva la sorpresa grande y de que se llenó la barca, las redes se llenaron y empezaron a sacar y no cabía el producto que habían logrado pescar en la barca de Pedro. Tuvieron que llamar las otras barcas que estaban ahí y todas se llenaron, pero hasta lo más profundo, una pesca abundante, ¿verdad? Era obvio que estaban ante la intervención divina, estos hombres curtidos en el arte de pescar, ¿verdad? Dedicados a pescar. Habían intentado pescar toda la noche y sabían que no era noche de pescar, no era día de pescar. La gente que pesca sabe que hay días que son buenos para la pesca y otros días no tanto, ¿verdad? Pero ese día no era bueno, pero Jesús lo hizo bueno. El milagro se dio en este sentido. Ellos obtuvieron una pesca, se le llama la pesca milagrosa por eso, porque fue una cantidad inmensa lo que ellos pudieron pescar. Y fue una sorpresa muy grande, ¿verdad? Sin embargo, estos hombres que estaban ahí por pura coincidencia, que no vinieron buscando a Jesús, que no trataron de oír la palabra, nunca estuvieron en ese sentido, solamente estaban lavando redes y apurándose para irse para casa. Estos hombres de pronto se ven ahí con Jesús y con las barcas llenas de pescado, ¿verdad? Entonces, ante esa intervención divina, obviamente ellos fueron muy impactados, fueron muy impactados, digo yo, porque vieron el milagro grande que se había dado, ¿verdad? Y fueron estos hombres, sin embargo, también buscados por Dios, y Jesús no fue casualidad que estuviera ahí, no fue casualidad que tomara la barca de Pedro, aunque ellos no sabían, aunque ellos no lo entendían, no lo entendieron en ese tiempo. Para Jesús nada en su soberanía es casualidad. Ya Jesús había planeado algo grande y maravilloso para un grupo de gente que es visitado por Dios. Dios les bendice de manera especial y les llega a las vidas de ellos de manera especial. Eso es muy interesante, cómo Dios nos visita, ¿verdad? Dios visita una familia, Dios visita un grupo de personas, Dios visita a un ser humano, Dios sabe visitar y algunas veces nos chinea más allá de la cuenta. O sea, nos visita para chinearnos, muchas veces esa es la visita. Él conoce nuestras necesidades y conoce cómo chinearnos, ¿verdad?
en algunas ocasiones hemos tenido acá en la familia la experiencia de que sin estar tal vez necesitados de dinero, alguien nos ha regalado una cantidad de dinero y uno da gracias a Dios y dice que chineo más lindo, porque con ese dinero pues uno ha podido hacer algo extraordinario fuera de lo común que no haría normalmente, porque el dinero uno no lo ha dedicado para eso. Así es como Dios visita de pronto, ¿verdad? Dios irrumpe y nos visita. Son visitas de amor. La visita de Jesús hacia a estos pescadores fue una visita de amor. No existe celebración más grande que ser encontrado uno por Jesús, que Jesús lo visite, y eso fue lo grande y maravilloso de esta gente, sin estar esperando, sin estar buscando, de pronto son encontrados por el Señor de manera grande y maravillosa, ¿verdad? Y ellos se celebran esta gran experiencia, ¿verdad? En este tiempo de sobrevivencia, mucha gente quiere entrar como a una normalidad, como aquellos hombres que vivían una vida rutinaria, ¿verdad? La vida consiste en eso muchas veces, del trabajo, a ganarse el sustento, a dormir, a estar un poco con la familia, el otro día lo mismo, y uno entra en esa normalidad, en esa rutina, algunas veces sin mucho tiempo para lo espiritual, sin poca entrega para lo espiritual, pero de pronto viene Dios y hace como un alto en la vida de uno y le dice: aquí estoy, yo vengo a bendecirlo, yo vengo a enseñarlo, yo vengo a amarlo, yo vengo a cuidarlo, y en este caso vengo a salvarlo, ¿verdad? Qué bonito, porque ahora que hay tanta necesidad, tanta gente que está sufriendo, que está también preocupada, Dios puede venir a su vida y traerle salvación y encontrarlos en medio también de esta situación en que estamos viviendo. Lo segundo que vemos en ese pasaje es que Jesús irrumpe y los visita, no solamente para darles salvación, que les dio salvación a este grupo de pescadores, sino también para darles un propósito en sus planes eternos. Estos hombres, ante la intervención divina, entran en un estado de temor, dice el texto bíblico, que ellos estaban con temor, no estaban preparados para encontrarse con el Señor Jesús, y con un milagro y con una visitación de Dios, no estaban preparados. De hecho, Pedro lo expresa de la mejor manera, y probablemente lo expresa por todos, en el versículo 8, cuando dice el texto de: viendo Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, y ya lo que dice: apártate de mí, porque soy un pecador. Cuando el ser humano pecador se encuentra con una visitación de Dios totalmente inmerecida, sin que uno haya hecho un mérito, sin que la busque siquiera, pero ahí llegó Dios y le ha visitado y le ha mostrado su gracia, su misericordia. Entonces, cuando Jesús los vio en estas luchas, en estos temores, Jesús los consuela. Lo primero que les dice es: no temas, muy famoso por Jesús estas frases, ¿verdad? No temas. Nada más imagínense ustedes la paz de estos hombres, porque estaban ante el milagro, estaban que no hayan cómo reaccionar, ¿verdad? Asustados, temerosos. Dios los visitó, era Dios en medio de ellos, una visita grandiosa, maravillosa, y uno se siente totalmente pecador ante la presencia del Señor, como lo dice Isaías, ¿verdad? Cuando ve la gloria del Señor también. Luego le dice algo para lo cual ellos no venían preparados. Bueno, si tal vez hubieran venido con Jesús buscando la espiritualidad, escuchando la palabra de Dios, oyéndolo, hubieran caminado algún espacio de tiempo para encontrarse con Jesús y oír su palabra, bueno, tal vez uno diría, tal vez ellos pudieron estar preparados,
Pero en este caso no estaban preparados, ¿verdad? Era inesperado. Ellos estaban recogiendo sus redes, no estaban en busca de Jesús, sino que Jesús los visitó, los encontró en ese momento, ¿verdad? Y será parte, les dice, ustedes van a ser parte de mis planes y mis propósitos, ¿verdad? Qué tremenda declaración. No solamente les da salvación, además de darle salvación, le comunica, le revela sus planes y sus propósitos. Dice el versículo 9, que la pesca había hecho, porque por la pesca que habían hecho, el temor se apoderó de él y de todos los que estaban con él, ¿no? Un temor muy grande. Y eso le dice entonces, ahí estaba también Zebedeo, y estaba con Simón Pedro, los hijos de Zebedeo, y el Señor le dice, no temas, y le dice, desde ahora serás pescadores de hombres. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora ellos iban a ser pescadores de hombres. ¿Qué les parece? Dios les dice, de aquí en adelante todo va a ser diferente. ¿Ok? ¿Sabían que ellos, cuando aquellos hombres se fueron a pescar la noche anterior, pensarían que sería la última pesca que iban a hacer? ¿Estarían ellos conscientes? ¿O por algún momento les pasó por la cabeza, aún cuando vieron a Jesús ahí, aún cuando Jesús los llevó a pescar, será que ellos pensarían que era la última pesca que iban a hacer? Y eso es maravilloso y es poderoso, ¿verdad? Porque nos dice el texto, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. Hasta ahí llegó la pesca en ese momento. Qué tremendo es la obra poderosa del Señor. Cómo Dios puede llegar en la vida de una persona ordinaria, común, corriente, con una vida ordinaria, rutinaria, con una vida como muchas veces vivimos, y cómo Dios puede llegar de manera tan maravillosa y impactar la vida de una persona, trayéndole salvación que no andaba buscando. Pero no solamente eso, sino trayéndoles un plan, un propósito de vida para que ellos se convirtieran en obreros del reino de Dios, en gente que iba a ser parte para desarrollar su reino. Y aquello fue tan maravilloso, fue una experiencia tan gloriosa, que ellos inmediatamente llegaron, abandonaron todo y dejaron la pesca querida y se dedicaron a andar atrás de Cristo. ¿De quién estamos hablando? De Pedro, de Juan, dos de los apóstoles más conocidos, líderes de la iglesia primitiva, ¿verdad? Escritores del Nuevo Testamento también, ¿verdad? A Juan le debemos una gran parte de la literatura del Nuevo Testamento, y a Pedro también tiene ciertas cartas. Ellos ejercieron un ministerio grande y poderoso. De Andrés no sabemos mucho, el otro hijo de Zebedeo, pero obviamente todos hicieron su ministerio, aunque la Biblia no registrara el trabajo y el ministerio de otras personas, ¿verdad? Ahora, qué tremendo. Hagamos un resumen. Jesús andaba con una gran multitud de gente por su autoridad, y le seguían, y se fue a la orilla del mar de Galilea. Ahí en las orillas empezó a predicar, pero la gente lo apretujaba. Entonces Jesús se sube en la barca, pero cuando se sube, Jesús en aquella barca estaba subiéndose en la vida de las personas, de aquellas personas. Ya Jesús sabía a lo que iba. Las barcas no eran un instrumento solamente para predicar. Las barcas eran un instrumento para hacer una familiaridad y para que aquellas personas pudieran tener una experiencia viva con Él. Y tuvieron una experiencia de salvación maravillosa, gloriosa, espectacular. Todos recibieron el perdón de Dios, recibieron el perdón de los pecados,
y en aquel momento algo cambió en la vida de ellos. Algo cambió y Jesús les dice: vean, ustedes van a desarrollar mis planes y mis propósitos. Y Pedro fue esencial en la predicación de la iglesia primitiva, ¿verdad? Ahora, es interesante, porque ¿qué pensarían ellos? ¿Cómo lo manejarían estos hombres, verdad? Porque Jesús no escogió, en ese caso, gente preparada, no escogió a los líderes de aquel tiempo, a los doctores de la ley, no escogió a gente estudiada y versada en temas religiosos y espirituales, ni gente que trabajaba en el templo en aquel tiempo. Jesús se sube a la barca de una gente ordinaria, de gente poco preparada en cuanto a lo que eran los conocimientos de la palabra de Dios y de la Biblia. Pero cuando Dios nos visita, no solamente nos trae salvación, y gloria a Dios por eso, porque ya sabemos que Dios nos ha traído salvación, pero Dios nos visita y junto con la salvación trae un plan para nuestra vida, un propósito para que nosotros lo desarrollemos. Y hermanos, cuando Dios nos da ese propósito, nos da las fuerzas y nos da también las herramientas, pero algo muy importante, nos da el poder para que podamos hacer ese trabajo. Así que no depende de lo que hayamos sido antes, no depende. Y gracias a Dios por esto, es que muchos hoy podemos servirle al Señor, que no teníamos formación espiritual, no teníamos anhelos espirituales, sino que simplemente el Señor se encontró y nos usó en sus planes y en sus propósitos. Amén. Damos gracias a Dios. Y yo quiero que ustedes alaben al Señor conmigo y le den muchas gracias, porque yo sé que la mayoría de ustedes han vivido esta experiencia también, han sido hallados por el Señor, han sido visitados, han hecho Dios una visitación grande en su vida, le han dado salvación y los estoy usando como instrumento y los quiero usar en este tiempo, que es importante que haya gente que ame a Dios y que ame al mundo, para que el mundo pueda sentir el amor de Dios. Hermanos, qué bendición. Esta pesca milagrosa es un milagro más grande que la pesca, el milagro de lo que Dios puede hacer en la vida de las personas ordinarias, comunes y corrientes. Delante de Dios todos somos así. No hay gente que tenga currículum para llegar delante de Dios, sino que todos somos personas que lo único que necesitamos es de su gracia y de su amor y de su poder para convertirnos en instrumentos en sus manos, hermanos. Espero que en el Señor, que Dios les bendiga hoy con la palabra y que les motive y que ustedes digan glorias al Señor. Muchas gracias, Señor, porque yo soy uno de estos, como estos pecadores. A mí me hizo el Señor el milagro también, el milagro más grande, la transformación de la vida y que uno se convierta en un instrumento en las manos de Dios. Vamos a tener una palabra de oración por la palabra que surta impacto en nuestra vida. Vamos a orar también por nuestra amada iglesia Pío, en la primera iglesia bautista en Alajuela. Vamos a orar por la situación de nuestro país, que ya sabemos que está delicada y que estamos en tiempos duros y difíciles. Por favor, les pido con todo el respeto, con la devoción, la reverencia, y que vayamos delante de la presencia de Dios en este momento. Padre, yo te adoro y te bendigo y te doy muchas gracias. Primero, agradecerte tu palabra. Tu palabra es grande, viva, es eficaz, es espada que corta y penetra lo más profundo. Gracias. Una palabra que puede llegar simple, quizás con sencillez, con simpleza, pero profundamente a nuestro corazón. Y damos gracias por poder compartirla y gracias por poder escucharla y poder llevarla a nuestro corazón, que nuestro corazón arda de fuego al sentirnos como estos hombres que fueron visitados por Dios. Gracias
por las personas que hoy has visitado con tu palabra y les has hablado al corazón y les has llamado profundamente. También estamos orando por la primera iglesia bautista, por Piva. Dios, glorifícate, que en este tiempo podamos pelear la batalla, que podamos resistir y que de aquí vayamos luego a congregarnos más fuertes, más animados, más contentos, más gozosos, Señor. Qué bueno. Bendice la iglesia, Señor. En todos los aspectos, bendícelo, Señor. Y oramos por nuestra nación, Dios, por Alajuela también. Y oramos por todas las personas que están pasando una situación difícil con parientes enfermos, con el temor y todo lo que esto conlleva, Dios. Por las familiares de gente que han perdido en esta pandemia seres queridos, oh Dios, dale fuerza, dale paz y ayúdanos a nosotros en algún momento, si podemos hacer algo, no solamente orar, también ir y hacer, Dios. Gracias, Señor, por tu obra tan bonita. Que Dios nos bendiga, que tu gracia esté con nosotros, que tu Espíritu Santo sea siempre la guía que lleve nuestro camino. En el nombre de Jesús, oramos. Qué bueno, hermanos, muchas bendiciones de parte del Señor, muchas bendiciones de parte del Piva, de parte mía como pastor. Gloria al Señor. Qué bueno poder compartir. Vamos a las clases de escuela dominical en el chat de Piva Comunidad, a través de WhatsApp. Nos han colocado los diferentes enlaces para entrar a las clases de escuela dominical. Si usted tiene duda a dónde entrar, puede preguntar ahí mismo, o si no, si usted es adulto, pues hay clases de adultos y otras de jóvenes. Bueno, ahí usted se ubica. Vamos a las clases de escuela dominical. Que el Señor les bendiga, hermanos. Wave Beats Music.